Tenemos ahorita, estamos haciendo un tren interoceánico en el cual van a estar asentados cerca de 10 polos de desarrollo. Los empresarios de China que gusten asentarse en este lugar serán bienvenidos, ¿verdad? Queremos compartir y que ustedes compartan su tecnología con los mexicanos, que pongan empresas que puedan lograr un desarrollo comercial sostenido entre ambos países. Nosotros tenemos un corredor interoceánico donde la comunicación va a ser más rápida entre China, pasando por el istmo de Tehuantepec, lo que es el puerto de Salina Cruz, que va a comunicar con el puerto de Coatzacoalcos, que está abierto a todos los Estados Unidos, está abierto a Sudamérica y está abierto a Europa. Y va a ser el canal de comunicación, y sobre todo que también está proyectado un tren que va a permitir la comunicación con Centroamérica para el desarrollo de todo Centroamérica y todos los productos que todos puedan aportar y se puedan producir en nuestro país. Estamos siendo testigos de un momento histórico que marcará un antes y un después en nuestra soberanía económica. Cientos de empresarios y altos ejecutivos del gigante asiático han puesto sus ojos en nuestra tierra, reconociendo que el corazón del comercio mundial late hoy en México. La visión patriótica de transformar el sur-sureste mexicano finalmente rinde frutos. Lo que antes era un sueño, hoy es la ruta más estratégica del planeta. El corredor interoceánico no es solo una vía de tren, es el puente que conectará a los mercados más poderosos, y los inversionistas chinos lo saben. Inversión sin precedentes. Megaempresas llegan con tecnología de punta y manufactura avanzada. Desarrollo regional. El sur de México se levanta con fuerza, generando empleos y bienestar para quienes por décadas fueron olvidados. Confianza global. La llegada de estos capitales es la prueba irrefutable de que México es un país seguro, estable y con una estrategia comercial sólida. La reciente reunión en la Cámara de Diputados entre el gobierno mexicano y la cúpula empresarial china ratifica que el rumbo es el correcto. Al abrir las puertas a la expansión industrial, México no solo recibe empresas, sino que se posiciona como el motor que detonará la economía de todo el continente americano. No se equivocó el presidente AMLO al trazar esta ruta. Hoy, el mundo reconoce que el camino hacia el futuro pasa por México. Viene una era de prosperidad a toda marcha. Con el corredor interoceánico como bandera y la confianza de las potencias mundiales, México se levanta firme, fuerte y decidido a conquistar su lugar en la cima del comercio global. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Sean ustedes bienvenidos a esta reunión de trabajo del Grupo de Amistad México y República Popular China. Agradezco la presencia al señor Ren Hongbi, presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional. Sea bienvenido. Quien nos distingue con su presencia el día de hoy. De igual manera, saludo a la delegación que el día de hoy le acompaña de la República Popular China. Al mismo tiempo, saludo a los vicepresidentes e integrantes que forman parte de este grupo de amistad. Muchísimas gracias por su presencia. Se encuentran con nosotros nuestras compañeras y compañeros diputados. Aquí Rocío López Grosabe, distinguida diputada, a nuestra querida diputada Ruth Silva Andraca, a nuestro diputado Guillermo Santiago también, que se encuentra el día de hoy presente, Jorge Armando Ortiz
y a nuestro compañero diputado también, Isidro Villegas. Muchísimas gracias por su asistencia. Distinguido presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, honorables integrantes de su delegación, compañeras y compañeros, invitados especiales el día de hoy, es un honor recibirles en la Cámara de Diputados en mi carácter de presidente de la Comisión del Grupo de Amistad México y República Popular China. México y la República Popular China son actores claves en la economía global. Nuestra relación bilateral no solo es relevante por su dimensión comercial, sino por el potencial estratégico que representan el entorno internacional que exige mayor cooperación, estabilidad y visión a largo plazo. Hoy nos convoca un objetivo: avanzar hacia una relación económica más equilibrada, más diversificada y con mayor beneficio compartido. Reconocemos el dinamismo del comercio bilateral, pero también identificamos la necesidad de construir mecanismos que permitan fortalecer la participación de sectores productivos mexicanos y de la República Popular China, ampliar el acceso a mercados y generar condiciones más favorables para nuestras exportaciones. En este sentido, México está listo para dialogar con apertura y serenidad sobre esquemas que impulsen un comercio más justo, así como para explorar acuerdos que faciliten la inversión productiva con alto valor agregado. Vemos con gran interés la posibilidad de atraer inversión china en sectores estratégicos como infraestructura, innovación tecnológica, energías limpias, industrias farmacéuticas y manufacturas avanzadas. Pero también es fundamental que estas inversiones promuevan la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades locales y la generación de empleos de calidad. Nuestro país ofrece estabilidad macroeconómica, una ubicación geográfica privilegiada y una fuerza laboral altamente competitiva. Sin embargo, más allá de estas ventajas, México ofrece institucional y una clara disposición para construir alianzas de largo plazo basadas en la confianza mutua, pero sobre todo siempre en un claro respeto. Desde el Poder Legislativo asumimos nuestra responsabilidad de acompañar a nuestra gran presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en las decisiones que así tome y considere mejor para nuestra gran nación. Estos esfuerzos impulsados, marcos normativos que otorguen certidumbre a la inversión, pero también que garanticen condiciones de equidad, transparencia y beneficio recíproco. El momento actual nos exige ir más allá del intercambio comercial tradicional. Nos invita a construir una relación estratégica donde la inversión, la innovación y la cooperación industrial sean los pilares de una nueva etapa entre México y la República Popular China. El Grupo de Amistad México-China está comprometido
a ser un facilitador activo de este diálogo, promoviendo encuentros, entendimiento y soluciones concretas que fortalezcan nuestra relación bilateral y diplomática con el pueblo de la República Popular China. Agradecemos profundamente su presencia, Ren Hongbin, reiterando nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para transformar el potencial de nuestras relaciones en resultados tangibles. México está listo para avanzar con diálogo, con respeto y con una visión compartida de prosperidad. Sean ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias. A continuación, cedemos a nuestro invitado especial, al señor Ren Hongbin. 而大家都知道，今年2026年，是 APEC 的中国年，这次第2次小组会议的召开。Este es nuestro 54 aniversario con APEC. Sus compañeros piensan que la relación con México es muy buena y todavía puede mejorar. Lo que hemos estado platicando últimamente es que el comercio con México está creciendo mucho. En los últimos años ha crecido exponencialmente, a un nivel exponencial. La industria en México, la industria china en México está creciendo, aparte del comercio, y la cooperación también está creciendo mucho. Hace 5 años, China tuvo un desarrollo muy importante en su tecnología, y ahorita también hay menos personas desempleadas que hace años en China, gracias a la apertura de la industria y el avance de la tecnología en China. Entonces la situación, la tecnología de China ha mejorado especialmente en los últimos años. Nosotros pensamos que en México también se puede hacer lo mismo. Se puede hacer lo mismo que pasó en China, crecer industrial y tecnológicamente. Los productos en México son de buena calidad y aquí se puede producir diferentes tipos de productos, desde autopartes, industria tecnológica. Entonces nosotros ellos esperan que haya más producto mexicano exportándose a China. Nosotros también esperamos que el gobierno mexicano tenga más relación con el gobierno de China y que tengamos un ambiente de cooperación entre ambos países. México tiene una ubicación muy buena en el mundo. Si aquí se invierte en México, se puede exportar al norte del continente o a Latinoamérica. Aquí es un punto muy estratégico en el que hay mucha oportunidad para invertir en comercio, en industria, en educación, en cultura. En esta junta de APEC
hay también una buena cooperación. Es complicado también el comercio internacional, pero las cosas entre México y China cada vez fluyen de mejor manera. Pero hay que seguir también cuidándonos los unos a los otros. Tiene que haber una cooperación equitativa. Entonces yo pienso que ahorita hay una situación complicada en el mundo. Entonces tenemos que promover la paz, la cooperación. Y así nosotros podemos seguir teniendo una buena relación entre ambos países. Aquí yo pienso que hay a lo mejor un problema. China en Latinoamérica ha tenido muy poca cooperación, pero desde el 2004 hay cooperación con los países latinoamericanos. En Latinoamérica ya cada vez hay más cooperación con China y los países latinoamericanos. En las reuniones mundiales cada vez tratamos de acercarnos más con los países de Latinoamérica para apoyar al desarrollo de esos países. Él piensa que en México, del 2005, en septiembre, aquí va a haber la Copa Mundial. Y espera que todo salga bien. Les desea mucho éxito en este evento. Eso va a ayudar a traer turistas y también chinos que van a venir aquí a explorar el mercado, y va a ser una oportunidad para que ellos vengan a explorar el mercado mexicano. Yo espero que tengamos una comunicación que mejore cada vez más y sigamos apoyándonos para desarrollar nuestros dos países. ¿Tienen alguna idea de cómo podemos mejorar nuestra relación de desarrollo? Gracias. Muchas gracias. Continuamos con esta actividad y agradecemos el mensaje del presidente Ren Hong-bin, y así pasamos a darle espacio a los amigos empresarios que desde luego vienen con esta comisión acompañando al presidente, y me gustaría mencionarlos porque es digno de reconocer el esfuerzo que realizan de venir tan lejos para estar aquí con nosotros en esta Cámara de Diputados, que es la Casa del Pueblo de México, representada por 500 legisladores y legisladoras, y que este lugar es quien les abraza. Y bueno, pues desde luego quien encabeza esta delegación es el presidente Ren Hong-bin. Y
el director general del Departamento de Cooperación Internacional de la CCPIT, Xu Wen. Perdón si no hablo bien chino, mandarín me cuesta trabajo, pero lo voy a hacer con el lenguaje del planeta y del mundo, que es el lenguaje del corazón. Shuai, subdirector general del Departamento de Relaciones Internacionales de este Consejo. Huan Shu, director de la Oficina General. Xi Xiaoshu, representante de la Oficina de Representación de México de este Consejo, de esta delegación. Shen Wen, subdirector de la Oficina General. Lou Aishu, subrepresentante de la Oficina de Representación en México. Meng Beijing, subdirector del Departamento de Relaciones Internacionales de este Consejo también, de esta delegación. Sun Wenyong, presidente del grupo. Shang Jing, responsable del Departamento del Xinje del grupo. Xiong Feng, director del Departamento de Cooperación Multilateral. Wang Xi, personal del Departamento de Cooperación Internacional. Shen Zhou, periodista de China Trade News. Chang, asistente representante de la Oficina de Representante en México de la delegación. Y Su Shen, asistente representante de la Oficina de la Representación en México de este Consejo y esta delegación. Vamos a tener la participación de 5, desde luego, distinguidos representantes. Primero, cedemos los micrófonos a Don Yun Feng Shaiman. Por favor. Disculpe, permiso, yo soy intérprete de CCPIT y quería hacer traducción para los empresarios. Con gusto. Por favor. 今天的gracias a todos por venir hoy. Estoy muy feliz por la junta de hoy. Y gracias porque vinieron a esta reunión. Aquí estamos desarrollando en 85 países el Internet. Están desarrollando un programa a varias unidades de México, como CNBV y los otros bancos de aquí, como Banco de Santander. Al mismo tiempo, nosotros hemos comenzado nuestro comercio con Canet de México. Nosotros pensamos que el pago digital todavía es muy limitado aquí en México. Así, nosotros queríamos compartir las tecnologías de pago digital con ustedes, con el mercado de México, para mejorar el uso de la tarjeta de pago. También quería mejorar el mercado de pago de aquí. 我们也了解到，墨西哥的中央银行在政府的主导下，在推广一个二维码的一种支付标准 CODI， 还有一个像DIMO 这样的解决方案。那这些方案呢，这个中国银联都可以提供双边的跨境互联互通的这个互操作性的这些支持，来支持墨西哥到中国以及中国到墨西哥双边的商务、留学、旅游人员的这种无障碍的这个跨境支付的解决方案。 Sabemos que Banxico está promoviendo una red de pago
con Conti y Timo, nosotros también podemos ayudar a ofrecer nuestra resolución. Podemos transmitir el pago digital con nuestras aplicaciones. Nosotros queríamos ayudar a mejorar el pago transfronterizo para las personas para las personas de todo el mundo. 最后也欢迎主席先生和各位议员有机会的话到中国来访问，到中国银联来指导工作，谢谢。 Por último, quería darles una bienvenida a ustedes a visitar la China y visitar la UnionPay para conocer más sobre nosotros. Gracias. 尊敬的主席，各位议员，大家下午好。我是来自建发集团，我是建发集团的副总经理，很荣幸这次有机会在这边学习和交流。那建发集团 Estimado señor Vázquez, estimados diputados invitados, es un placer para mí para visitar aquí. Yo soy vicegerente general de C&D Group de China. 厦门 C&D 建发集团是一个从事多元化业务的企业集团。那我们2025年的营业收入是超过1000亿美金，然后跟全球180个国家都有业务往来。El grupo C&D Group es una empresa mixta, es un grupo mixto de China. En el año pasado, el ingreso total de nuestra empresa es 100.000 millones de dólares. Nosotros tenemos negocios con más de 180 países y regiones del mundo. 我们在墨西哥的业务主要是供应链的运营跟服务。Nuestro negocio principal de México es la operación de cadena de suministro. 为了实现在墨西哥的本土化的发展，我们2024年就在墨西哥城设立了公司，主要的经营范围是成套设备以及清洁能源汽车。Para desarrollar mejora en México, nosotros estableció una empresa filial en México en el año 2024. Y nosotros, el negocio principal de esta empresa es como el automóvil de energía limpia, etc. 从进入墨西哥开始，我们实际上就一直在探讨直接投资。Una vez que nosotros entramos en el mercado de México, queríamos buscar las oportunidades de inversión. 那我们主要是跟公司的主营业务方向相关的，主要聚焦在3个方面。Nosotros ponemos énfasis en 3 sectores. 一个是清洁能源汽车的产业链，我们希望能参与到清洁能源汽车的，比如说组装啊、配套它的这个体系建设中来。El primero es sobre el tema de automóviles de energía limpia. Queríamos entrar en la cadena integral de producción y también de venta de consumo de automóvil de energía limpia. 第二个方向，我们主要是在清洁能源的基础设施的建设上，希望有商业机会。比如说，充电以及储能的设备设施。El segundo es sobre la cooperación en energía limpia, por ejemplo, para el recarga de la energía limpia y también almacenamiento. 第3个方面呢，就是因为我们是供应链企业，所以我们也非常关注供应链的这个物流设施的这一块的投入，比如说是像海外仓啊，还有多次联运啊，以及为此配套的数字化平台。
Y por último, el tercero es, nosotros somos una empresa de cadena de suministro, así nosotros presentamos atención a la infraestructura logística, así como el transporte. También queríamos buscar oportunidades de cooperación en plataforma digital. 无论是3个方面无论是哪个方面，我们都是下决心要立足本地，就是立足本地发展，然后就是培养自己这个稳定的能力，然后实现可持续发展。Para todos estos 3 sectores queríamos establecer cimientos aquí local y así lograr un desarrollo estable y sostenible. 谢谢。Gracias. "好，主席先生以及各位议员，大家下午好。我是来自 TCL 集团的王成，很高兴能够在这里向大家介绍 TCL 在墨西哥发展的情况。Estimados Presidente Vázquez, estimados invitados, buenas tardes. Es un placer para mí estoy aquí. Yo soy CEO de TCL. Es un placer para mí hacer una breve presentación sobre la empresa. 那么早在2004年，也就是22年以前，TCL 呢就开始在墨西哥设立了我们第一个彩电的工厂。在那之后，2011年我们又设立了第2家彩电的工厂。我们的彩电呢，在本地已经形成了有600万台的彩电的生产的能力。我们的产品销售到墨西哥本地，销售到加勒比海中美洲的国家，也销售到美国。En 2004 nosotros TCL ya hemos establecido un taller de televisor y en el año 2011 establecimos otro taller para la producción de televisor. La producción de televisor aquí en México es 6 millones y nosotros vendamos a estos televisores al mercado de México, de los países de caribeño y también de a los Estados Unidos. 在刚刚过去的2025年，我们在当地的营收达到6.8亿美元，产值14.2亿美元。En el año pasado, el ingreso total de nuestra empresa aquí en México es 6.800 millones de dólares. 我的同事告诉我说，今年的前3个月 ，TCL 品牌的电视机在墨西哥本地市场的份额达到了13.5%。Y mis colegas me dicen que en los primeros 3 meses de este año, el televisor de TCL ocupa el 13.5% del mercado de México. 也非常感谢墨西哥人民对我们 TCL 产品和品牌的喜爱。那么面向将来 ，TCL 将会进一步增加在墨西哥本地的投资，来提高我们在当地产品的生产能力。同时，我们也积极地引进来自中国的上游的产业链供应商，在本地也积极发展有潜力的供应商进入到我们 TCL 整个的供应链网络。在这个过程中，可以提高本地的工业能力，同时也为我们墨西哥本地培养更多的人才。顺便向您报告一下，我们在墨西哥本地已经有超过4000名本地的员工。Y gracias por el apoyo del pueblo mexicano a nuestros productos. Y en el futuro vamos a incrementar nuestra inversión aquí en México. Vamos a mejorar nuestra calidad de producción y vamos a atraer más socios de comercio para mejorar la producción de aquí. Y nosotros pensamos que
podemos desarrollar nuestro potencial de desarrollo y así ahora tenemos 4,000 empresarios aquí en México. 非常感谢，谢谢。 Gracias. 亲爱的主席先生，亲爱的任会长，还有各位墨西哥的领导，还有我们中方的领导们，大家下午好。我是来自携程集团的刘肖洲。Estimados señores, amigos, estimado señor presidente Vázquez, muy buenas tardes. Yo soy Liu Xiaozhou de Tripcom Group. 我们携程集团呢是我们中国最大的在线旅游集团，我们在全球拥有超过4万名的员工，然后现在在全球200多个国家和地区都拥有业务的往来。Nosotros somos el mayor proveedor global líder de servicio en el rede de viaje. Nosotros tenemos negocios con muchos países en el mundo. 对，正如任会长提到的，就是中墨两国都属于历史文化非常有历史文化积淀的2个文化大国，然后我们双边也是拥有很久的一个交流的历史，然后在疫情以后，整个文旅行业也发生了巨大的变化，更多的用户希望能够有更多的文化的体验，在这一方面，我们也是看到从2024年、2025年以来。我们国际平台从中国去墨西哥和墨西哥到中国的游客都有巨大的增长，尤其是在2025年，从墨西哥去中国的游客，相比2024年有超过翻倍的增长。Ambos, México y China somos países con cultura muy larga y nosotros tenemos una larga historia de intercambio. Después de la pandemia, el turismo, la forma de turismo ha cambiado mucho. En el año 2024 y el año 2025, según nuestro dato, el monto total de los turistas de México a China y también de China a México ha aumentado claramente. Y en el año pasado, los turistas que viajaron desde México a China han duplicado en comparación con el dato del año de 2024. 这次来到墨西哥呢，我也是发现，墨西哥还是有很多没有在中国有更好的一个宣传和传播的一些玩乐和体验的项目。我们也是回到中国以后，会把墨西哥的好的一些体验项目，包括住宿、文化、历史的一些内容，在中国更好的宣传，让更多的中国游客来到墨西哥，同时也会做好中墨交流之间的桥梁，让更多的中国人来到墨西哥的同时，也让更多的墨西哥的游客能够体验中国，了解更多的中国的文化。Para mí, creo que el México carece propaganda para su turismo a los turistas de China. Aquí yo he descubierto algunos proyectos muy buenos para el turismo, pero los chinos sabemos poco sobre esto. Así, nosotros queríamos ayudar a más turistas a viajar a México, a hacer intercambios culturales y a experimentar los viajes y también la cultura aquí. Al mismo tiempo, también invitamos a más mexicanos a viajar a China, a disfrutar la cultura aquí, la cultura ahí en China. 同时呢，携程集团也会发挥自己在文旅行业上下游的各种资源优势，帮助墨西哥的文旅行业在各个方面进行有效的发展。谢谢。También vamos a utilizar nuestras ventajas para ayudar a la industria de servicios de turismo de México a obtener un desarrollo mejor. Gracias. 尊敬的主席阁下，各位议员，还有我们中国的
任会长、各位领导、各位嘉宾，我是来自稳健医疗的刘卫卫。Estimado presidente Vázquez, estimados invitados y estimado señor Ren Hongbin y también mis amigos de China, yo soy Liu Weiwei del Winner Medical。我来汇报2个事情。第一个呢，稳健医疗旗下有2个品牌，其中一个品牌呢是专业的医用敷料公司，我们是中国最大的医用敷料公司。在贸促会的推行动下，我们于去年在墨西哥的华富山工业区投资兴建了第一个在美洲大陆上的第一个自建工厂。Y quería compartir con ustedes 2 sectores. Primero, tenemos 2 marcas, 2 empresas dentro de nuestro grupo. Y primero es una empresa para la producción de apósito médico. Somos el mayor empresa para la producción y venta de apósito médico en China. En el año pasado nosotros hacemos una inversión aquí en México. Nosotros hemos establecido un taller de producción más grande en América Latina y el Caribe。 第2个事情呢，就是非常感谢任会长带我们来到墨西哥。墨西哥呢是一个历史文化非常悠久的国家，也是全世界棉花的发源国。全世界有90%的细绒棉的发源地都来自墨西哥。Y el segundo es quería expresarles mi agradecimiento al señor Ren para que yo puedo viajar con él para visitar a México. México cuenta con una historia muy larga y también es el país de origen de algodón。 我们的第2个品牌全棉时代，就是专业用棉花1种纤维来服务这个家居生活用品的一个在中国非常知名的品牌。 Nuestra segunda marca, nuestra segunda empresa es Pure Cotton. Y nosotros, para esta empresa, nosotros producimos los productos de cuidado personal con 100% algodón natural。 同时呢，我们也前3届中国的链博会，我们都通过链博会的平台一直在宣传棉花的价值、棉花的可持续发展。在即将到来6月份的第4届链博会，我们将一如既往的向全球宣传棉花的绿色发展和可持续发展。 Nosotros hemos participado en las 3 ediciones de CICE, la Exposición Internacional de Cadena de Suministro de China. A través de esta plataforma nosotros podemos hacer propaganda sobre el valor y desarrollo sostenible de algodón. Vamos a asistir a la 4ª sesión de CICE este año y ahí vamos a hacer mejor propaganda sobre el desarrollo sostenible de algodón。 欢迎主席阁下和墨西哥的朋友6月份来到北京的链博会，谢谢大家。 Y queríamos dar la bienvenida al presidente Vázquez y también los amigos mexicanos a visitar la CICE en junio. Gracias. Muchísimas gracias, desde luego atentos al escuchar la participación de estos grandes empresarios, lo que nos ofrecen, seguro estoy, habremos de darle continuidad. Y me gustaría también que en esta secuencia, tenemos poco tiempo porque habrán de darle seguimiento a una visita que tienen con nuestra mandataria, comandante en jefe, la doctora Claudia. Les demos tiempo, pero sin antes la participación de algunos de nuestros invitados, y desde luego no solo invitados, sino son los que forman parte de este gran equipo, de esta comisión y de esta Cámara, nuestros diputados y diputadas. Con gusto, si alguien quiere hacer uso de la voz, por favor, nuestro compañero diputado Guillermo. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas.
Muy buenas tardes, yo soy Guillermo Santiago, diputado federal de Morena. Tuve la oportunidad de estar en China en el 2018. Estuvimos un mes entero en una capacitación que ustedes, el gobierno de China, da a jóvenes de toda América Latina, y tuve el gusto de recorrer todo su país. Y primero quiero decirles que China para mí es un país, una nación milenaria, de las más antiguas del mundo, con una riqueza cultural extraordinaria, con una riqueza geográfica impresionante, pero sobre todo con un pueblo trabajador que nunca se ha dado por vencido. Y eso para mí es sumamente destacable que decirles. Y por nuestra parte, por supuesto, considero que la relación económica entre México y China tiene que fortalecerse, robustecerse y crecer. Ustedes tienen un mercado interno muy amplio, en crecimiento constante, con la ruta de la seda y con como se denomina el socialismo con particularidades chinas, que para mí ha sido una herramienta exitosa y un modelo exitoso de cómo combatir la desigualdad y generar crecimiento económico. Entonces, considero que ahora más que nunca tenemos que redoblar esfuerzos, y desde lo que corresponde a su servidor, cuenten con nosotros para seguir estableciendo puentes, porque este mundo necesita puentes y no muros, necesita paz y no guerras, que ahora es lo que más queremos como humanidad, y desde este espacio, de esta trinchera, estamos para servirles, incluso ahondar en qué áreas económicas hay oportunidad de fortalecer tanto lo que México puede ofrecer como lo que ustedes les pueden ofrecer a México, y poder así generar bienestar y desarrollo para nuestras naciones y para nuestros países. Como siempre, un gusto estar con ustedes. La única palabra en chino que aprendí fue ganbei, aquí que no podemos celebrar con ganbei, pero muy honrado y muy contento de estar con ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a México. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este Palacio Legislativo de San Lázaro, la Casa del Pueblo de México. Le damos una cordial bienvenida a todos los empresarios que están de este Consejo de Promoción del Comercio Internacional de China. Considero que lo que México puede aportar a China y lo que China puede aportar a México es bastante interesante. China es la potencia mundial, tanto económica como industrial. Nosotros somos un país en crecimiento, donde tenemos algunas áreas industriales en desarrollo aeroespacial y de otro tipo que tenemos en México. Tenemos ahorita, estamos haciendo un tren interoceánico en el cual van a estar asentados cerca de 10 polos de desarrollo. Los empresarios de China que gusten asentarse en este lugar serán bienvenidos, ¿verdad? Queremos compartir y que ustedes compartan su tecnología con los mexicanos, que pongan empresas que puedan lograr un desarrollo comercial sostenido entre ambos países. Nosotros tenemos un corredor interoceánico donde la comunicación va a ser más rápida entre China, pasando por el istmo de Tehuantepec, lo que es el puerto de Salina Cruz, que va a comunicar con el puerto de Coatzacoalcos, que está abierto a todos los Estados Unidos, está abierto a Sudamérica y está abierto a Europa, y va a ser el canal de comunicación. Y sobre todo que también está proyectado un tren que va a permitir la comunicación con Centroamérica, para el desarrollo de todo Centroamérica, y todos los productos que todos puedan aportar y se puedan producir en nuestro país serán bienvenidos. Muchas gracias y un saludo al señor presidente Ren Hong Bin, espero haberlo pronunciado correctamente.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Soy el diputado federal Jorge Armando Ortiz Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Represento al estado de Nayarit y quiero en primer lugar darle la bienvenida a toda la delegación de compañeras y compañeros representantes de la República Popular China a este Palacio Legislativo. Quiero agradecerle mucho a mi presidente del grupo de amistad, Raimundo Vázquez, la invitación a esta reunión y decirles, bueno, que creo que va a ser muy fructífero los diálogos que estamos teniendo en esta reunión, porque sin duda México y China son dos pueblos hermanos. El pueblo de México está consumiendo cada vez más productos y servicios chinos de alta calidad y México también tiene mucho que ofrecerle a China, y creo que en la visión tanto mexicana como china del beneficio mutuo, de la prosperidad compartida, del respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, podemos construir buenos acuerdos. En el caso de Nayarit, es un estado donde vivimos 1.300.000 nayaritas, con una gran vocación para la producción agrícola. Ya hay algunas empresas chinas ahí produciendo verduras, legumbres, y con una alta vocación para el turismo. Por eso he escuchado con atención todo, pero particularmente cuando habló el compañero Liu, vicepresidente de Trip.com, pensé mucho en lo felices que pueden ser los turistas chinos visitando las playas de Nayarit, que son las playas más hermosas de México, y además tenemos los mejores mariscos, el mejor pescado zarandeado, para que en las playas del Pacífico mexicano disfruten, porque en el mar la vida es más sabrosa. Y también creo que las tierras nayaritas ya están produciendo, algunos productos agrícolas que ya se consumen en China, pero hay todavía muchas cosas más allá del aguacate y de otras cosas. Entonces nosotros queremos que China le siga vendiendo cosas a los mexicanos, productos de alta calidad, pero también queremos que los turistas chinos vengan a México, vengan a Nayarit, y la tierra nayarita pueda contribuir a mejorar aún más la alimentación del pueblo de China. Yo tuve el honor de hace algunos meses de estar en Pekín, en Beijing, y pude constatar el gran progreso del pueblo chino. Me daría mucha alegría que este grupo de amistad tome la determinación de estar en junio próximo en Pekín. Es cuanto. Gracias. Buenas tardes, señor Ren Hongbin, presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional. Sea usted bienvenido a la Cámara de Diputados y toda la comunidad que lo acompaña. Saludo con gran aprecio al presidente del Grupo de Amistad de México-China, diputado Raimundo Vázquez. Compañeras, compañeros diputados, quiero reconocer la presencia del presidente del Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional en esta reunión de trabajo, quien refrenda el fortalecimiento de los lazos de cooperación entre México y China. Yo lo único que quiero decirle que a pesar de que pareceríamos que tenemos cosas muy diferentes, hay muchas cosas que nos unen. Algo que comentó hace un momento el presidente, el respeto a la autodeterminación de cada pueblo para autogobernarse. Y eso la presidenta Claudia Sheinbaum lo ha dejado muy claro
en la cuestión de política internacional. La cuestión de las culturas, creo que hay mucha cultura que nos hermana, fueron de los primeros que llegaron con la nao de China. Yo orgullosamente soy del estado de Guerrero, no coincido con el compañero, creo que Acapulco tiene las mejores playas de México. Así es que también serán bienvenidos, y la cultura y el turismo creo que es algo en lo que tenemos que poner un gran énfasis. Y por último decirles que formo parte de la Comisión de Cambio Climático y Sustentabilidad, así es que hay mucho que podemos tener en cooperación, sobre todo el gran impulso que ustedes le están dando a la generación de energías limpias. Ese cambio que están generando ustedes en el mundo creo que es digno de admirarse. Hay mucho que caminar, lo sabemos, pero México está abierto a todas estas tecnologías. Es cuanto, y mil gracias por acompañarnos en esta honorable Cámara. Pues muchísimas gracias a la participación de nuestras legisladoras y legisladores. Señor presidente Ren Hon-bin, si nos diera la oportunidad de darle un mensaje a alguno de los diputados o a alguien de lo que esté en su ser, poderlo compartir, con mucho gusto lo escuchamos. 我就想感谢一下我们巴斯克斯主席和我们几位议员刚才为加强双边友好和交流所做的表态。在这儿呢，我想呢大家对中国都有一些了解，但是中国的发展日新月异，每天都在创新，每天都在变化，所以我们也特别欢迎我们墨西哥的朋友能够经常去中国，我们也会鼓励我们中国的 como nosotros cada día mejoramos infraestructura, vengan a ver. Bueno, también escuché cómo nos invitan a venir a México, a invitar turismo chino a México. Eso es muy importante. Sí, es muy importante de dar un buen servicio para los turistas para que promovamos más el turismo chino en México. También los invito a ustedes que vengan a las siguientes reuniones a México, a China. La reunión que hablaste, que del 20 al 22 va a haber una junta, en una exhibición en Beijing. Espero que ustedes puedan venir. Gracias. Muchísimas gracias. Desde luego que aceptamos esta invitación, presidente. Ahí estaremos, si nos hacen favor de invitarnos. Y bueno, antes, para concluir, antes de mi participación breve, porque sé del tiempo que tienen, me gustaría también que participara una mujer que me ha acompañado como asesora de esta comisión, y me refiero a nuestra amiga y compañera Ninfa Montaño, por favor. Sé breve para poder terminar y concluir. Gracias. Estamos seguros de que esta visita será altamente productiva y contribuirá a consolidar una agenda común de desarrollo y prosperidad compartida, como el invitar a México ser miembro activo en la APEC. Muchísimas gracias por esta invitación y sean siempre bienvenidos a la Cámara. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Ninfa. Y bueno, pues si hay algo que concluir, es reconocer la grandeza del pueblo de la República Popular China. Somos dos grandes naciones, México y China, con unos antecedentes milenarios en cultura, donde nos identificamos. Y nosotros reconocemos como Grupo de Amistad China la grandeza de este pueblo, pero además también saber que estamos para consolidar, para seguir avanzando y caminando, para construir
esos lazos de amistad ante estas dos grandes naciones. China nos ha dado un gran ejemplo, no solamente a los mexicanos, sino a todo el mundo, que ha venido conquistando y conquistando a los países, no belicosamente ni con agresiones, sino con el corazón entregado al trabajo, al esfuerzo, y nos unimos a ellos como nación. México y la República Popular China seguiremos construyendo con hechos, caminando juntos, la paz mundial y la mejora continua de trabajo y de desarrollo económico para nuestros pueblos. Enhorabuena y bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buena tarde.